No, al contrario, gracias por usted. Bueno, entonces, el concepto de límite, les digo, muy parecido a cálculo 1, ¿verdad? La definición es la siguiente. Vamos a ver una especie de definición, ¿verdad? No nos vamos a meter mucho en, en los detalles, pero lo que quiero, bueno, pues es hablar sobre el concepto de límite, porque les digo, después, cuando veamos derivada, pues es lo que vamos a estar manejando, ¿verdad? Entonces, una definición, ¿no? Entonces, igual que en cálculo 1, considérense una función, ¿verdad? Una función en cierto dominio, A, ¿verdad? Su dominio es un subconjunto, puede ser una parte o puede ser todo, de Rn, ¿verdad? Son varias variables, y el resultado de evaluar en el dominio a mi función, pues es otro vector en Rm, ¿verdad? Entonces uno puede pensar, por ejemplo, M1, ¿verdad? Que sería Rn a R, o n igual a 1, que sería de RRM. Entonces, estas funciones abarcan las que hemos visto, ¿no? O bien de varias variables a varias variables, ¿no? Entonces, sea un X, ¿verdad? Un X, vamos a llamarle X0, que pertenece a Rn. En ese caso, A, ¿no? Entonces, decimos que, y le voy a poner así, que el límite, ¿verdad? De X vector, cuando X vector tiende a X0 vector, esa función es, ¿no? Entonces, varias variables, ¿verdad? Son mi dominio, es igual a L vector, ¿verdad? Donde L está en esta parte, en el Rm, decimos que sí, igual, misma definición, ¿no? Si para toda epsilon positiva, ¿verdad? Existe una delta positiva, tal que si, vamos a poner así, x menos x0, y le voy a poner así, es menor que delta y mayor que 0, entonces, ¿verdad? Entonces, f de x menos L es menor que epsilon, ¿ok? Entonces, si se fijan ustedes, si se acuerdan de su curso de cálculo 1, es muy parecida a la definición, ¿verdad? La única diferencia aquí, pues, es que estos son vectores. Estos de acá son vectores. Esta de aquí es una magnitud, ¿verdad? Entonces, estoy midiendo la distancia que hay entre estos puntos a x0, ¿verdad? Si esas x que yo estoy considerando están a una distancia menor que delta de este valor fijo, entonces la función está a una distancia de L menor que epsilon, ¿no? Entonces, algunas observaciones nada más de la definición. La primera observación, la epsilon, el valor de este número, epsilon, eh, mejor dicho, bueno, sí, la epsilon y la delta, ¿no? Sí, el valor de la delta. El valor de la delta, de de acá, es una función del valor de la epsilon. O sea que delta depende de cuánto valga epsilon, ¿no? Entonces dice, para toda epsilon que yo dé, siempre debe de existir un valor numérico de delta, tal que ocurra estas desigualdades, ¿verdad? Entonces, delta, el valor de delta es función de la epsilon, ¿no? ¿Okay? Entonces, el valor de delta es una función de la epsilon en general, ¿no? Entonces, yo doy valores a epsilon y ustedes me tienen que regresar cuánto vale la delta. La epsilon y la delta miden estas distancias, ¿verdad? De x a x0 y de f de x a l. Entonces, segundo, una observación con respecto a esta notación. A ver, si ustedes se acuerdan, cuando yo calculo la magnitud de un vector, por ejemplo, de A1, A2,
hasta AN, ¿verdad? La magnitud de este dijimos que iba a ser igual a la raíz cuadrada de A1 cuadrado más A2 cuadrado más AN al cuadrado. Se acuerdan por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo magnitud de, no sé, 2, menos 3 y 1, por ejemplo, ¿verdad? En R3, esto de acá significa que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Que estos son 4, 13, 14, ¿no? Raíz cuadrada de 14. Entonces voy a la calculadora y hago la cuenta, ¿no? Entonces, esto es lo que entiendo por esas dos barras, ¿verdad? De magnitud. Estoy calculando la magnitud de este vector simplemente como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y sumadas, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, esto, tengo XY, por ejemplo, en R2, ¿no? Y le resto, no sé, por ejemplo, vamos a poner un 2, 1, estoy inventando, ¿verdad? Entonces, este de acá sería X. Y este de acá, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando, le metí valores, ¿eh? Valores arbitrarios. Nada más por ver cómo se ve esta cantidad, ¿verdad? Lo voy a llamar X0. Entonces, esto de acá me estaría representando algo así como un X menos X0, ¿verdad? Es la notación que tengo acá, X menos X0, ¿verdad? Entonces, si voy a esto de acá, entonces sería magnitud de X menos 2 y Y menos 1, ¿verdad? Así. Y esto de acá sería raíz cuadrada de X menos 2 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Entonces, si yo lo veo en R2, es tener un punto, vamos a poner acá, ¿verdad? El origen, aquí es X, aquí es Y, ¿verdad? Entonces no voy a andar mucho en esto, pero bueno. Entonces, el 2, 1 sería 1, 2 aquí, 1 acá, entonces sería este puntito, el 2, 1, ¿verdad? Entonces, cuando estoy pensando X menos Y menos 2, 1, esto de acá es como si yo pusiera yo un puntito por acá, ¿verdad? Un XY. Este es el 2, 1 y este sería un XY arbitrario, ¿verdad? Y entonces la distancia que hay entre esos dos puntos, que es esta, básicamente esa distancia, estaría dada por esta cantidad. O sea, tengo este vector, ¿verdad? Entonces hago la resta, en este caso de este menos este, y entonces eso me da este vector. Entonces, el tamaño del vector que va del punto 2, 1 al punto X, Y, ese tamaño, ese vector, su magnitud está dada por esta cantidad, ¿no? Entonces, con eso estoy midiendo una distancia, la distancia que hay del punto XY al punto 2, 1, ¿no? Entonces, cuando yo pongo así, XY menos 2, 1, ¿verdad? Menor, por ejemplo, ¿no? Que delta. Delta puede ser cualquier valor numérico, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, 1, ¿no? Ahí está. Entonces, lo único que estoy diciendo es que es un conjunto de puntos XY, ¿verdad? Es un conjunto de puntos XY que están a una distancia del 2, 1, a una distancia de 1, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí hasta acá vale 1, ¿ok? Entonces, nada más me conservo todos aquellos puntos XY que distan de este punto una distancia menor a 1, ¿no? Entonces, hay una distancia que sea menor que 1, ¿ok? Entonces, lo que quieren decir estas cantidades son básicamente esas distancias. Una vez que yo fijo X0, veo todos aquellos puntos, ¿verdad? Que están a una distancia menor que esta cantidad, menor que la delta, ¿no? E igual acá, cuando yo fijo esta L, ¿verdad? Estoy viendo todos los valores de la función que están a una distancia de L menor que epsilon. Entonces tengo dos cantidades que me miden distancias, epsilon y delta, ¿no?
Y en general les digo en la definición, epsilon es en función de la delta. Tercero, otra cosa, cuando yo tengo esto, vamos a poner en general así, x menos x0, si yo esto lo tuviera yo como igual, no sé, a una r, ¿verdad? Por ejemplo, x menos x0 igual a r, estoy diciendo que son todos los puntos, si este está fijo y este está variable, son todos los puntos, x, y, z, lo que sean, ¿verdad? Depende de en qué dimensión esté, que estén a una distancia de x0 igual a r, ¿verdad? Entonces, todos aquellos puntos que estén a una distancia de r, ¿sí? ¿Cómo veo esto? Bueno, pues sería básicamente, a ver, en R, vamos a hacerlo, por ejemplo, en R2 otra vez, ¿no? Entonces sería XY menos, este está fijo. Voy a ponerle a no sé, X0, Y0, ¿no? En mi caso anterior valían 2, 1, pero puede valer lo que sea. Pueden valer lo que sea, ¿no? Y esto es R, ¿verdad? Y entonces, cuando hago la diferencia, sería X menos X0, Y menos Y0, magnitud igual a R. Si yo esto lo pongo así, lo desarrollo, me queda x menos x0 al cuadrado, y menos y0 al cuadrado, igual a r. Si elevo al cuadrado, me queda así, y me queda así, ¿no? Entonces, los que llevan su curso de geometría analítica en prepa, se acordarán de que eso es básicamente la ecuación de una circunferencia. Es una circunferencia de radio r, por eso le he puesto r, es una circunferencia de radio r centrada en el punto x0 y y0. Entonces son todos los puntos, ¿verdad? Otra vez vuelvo a mi dibujito. Aquí es x, aquí es y, aquí es el origen, ¿no? Aquí está mi punto x0 y es 0. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces, todos aquellos puntos, por ejemplo, si este punto hay una distancia de aquí a acá que vale r, este punto satisface esta ecuación. Pero puede haber otro puntito, y puede haber otro puntito. La colección de todos esos puntos básicamente están alrededor de que sería el centro de esa circunferencia. Y hay una distancia r aquí, ¿verdad? Entonces, esto de acá no es otra cosa más que una circunferencia. Es una circunferencia de radio r, ¿no? Entonces, con los vectores tenemos una forma de sacar circunferencias. Lo voy a quitar la hoja. Entonces hay una forma de sacar circunferencias, ¿no? De obtener ecuaciones de circunferencias. Todos los puntos, todos estos puntitos, ¿verdad? Cada uno tiene coordenadas x, y mido la distancia que hay de ese punto al centro. Esa debe ser r. Entonces, todos estos puntos forman una circunferencia. Entonces, no es difícil convencerse de que entonces cuando ponemos esto, eso es un disco. Dice, Profesor, ¿qué pasa? disculpe, ¿puede regresar un segundo rápido, por favor? Claro, claro, claro. A ver, está. Si en lugar de ser igual, verán aquí, si en lugar de ser igual, con el igual, lo único que tengo es el puro contorno, puro contorno. Todos estos puntos están a una distancia del centro, que es el x0 y y0, Listo. igual a r, ¿no? Pero si le pongo menor que r, así como en este caso, lo que estoy diciendo es que es el relleno, lo que queda dentro de la circunferencia, ¿no? Entonces, x aquí y acá, el origen acá, está mi centro acá, que es el x0, ¿verdad? Que en mi caso lo estaba trabajando en R2 por cuestiones de presentación, ¿no? Pero puede ser en cualquier otra dimensión. En R3, R4 ya no lo voy a poder dibujar, pero puede ser. No hay necesidad de dibujarla, ¿no? Una vez que uno establece, ¿no? Y si digo que sean menor que R, pues simplemente es una circunferencia, ¿verdad? Así.
no hay puntos y entonces lo que quiero es todo lo que queda dentro de esta figura. Todo lo que está dentro cumple con esta ecuación. Están a una distancia menor que el radio, ¿verdad? De esta circunferencia. Ok, entonces este es R, ¿no? Este es R. Una distancia menor que R. ¿Sí? Entonces, esto de acá me representa esta circunferencia, ¿verdad? Rellena, sin el contorno. Hagan de cuenta como cuando los viejitos le quitan a la tortilla en la periferia, ¿no? Que es la parte dura, básicamente. Entonces, nada más se quedan con lo de adentro. Entonces, le quitan toda la circunferencia y dejan lo de adentro, ¿no? Entonces, es un disco. Es un disco en R2, ¿no? Así le llaman, un disco. Y más todavía le llaman un disco abierto, ¿no? Porque no hay contorno. No hay contorno, ¿ok? Y claro, tiene más, ¿por qué llamarlo abierto, ¿no? Conjuntos abiertos. Pero bueno, ya son cuestiones un poquito más elaboradas, ¿no? Por el momento quedémonos un poquito con la idea un tanto, por así decirlo, tosca, ¿no? No fina, sino tosca de que abierto es porque no tiene la periferia, ¿ok? En general, si yo tengo en R3, por ejemplo, ¿no? En R3, esto de acá se ve así. Se ve como X, Y y Z menos X0, Y0, Z0. Hay una componente más. Si esto le llamo R, ¿verdad? Ahí está. Entonces esto sería X menos X0, raíz cuadrada al cuadrado, más la primera componente Y menos Y0 al cuadrado, más Z menos Z0 al cuadrado, ¿verdad? La magnitud. Entonces hago la resta de estos dos vectores, componente a componente, y luego su magnitud es simplemente la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y esto es R, ¿no? Entonces, X menos X0 al cuadrado, más Y menos Y0 al cuadrado, más Z menos Z0 al cuadrado, esto sería R cuadrada. Eso de ahí no es otra cosa más que la ecuación de una esfera. Ahora ya vamos a la siguiente dimensión, a R3. Ya no es una circunferencia, sino ahora es una esfera, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación de una esfera. La generalización de una circunferencia a R3 es una esfera, ¿no? Es una esfera. Entonces, es una esfera ya dibujada en R3, X, Y Z, ¿verdad? Centrada en el punto de coordenadas X0, Y0, Z0. Este sirve como centro. Y este sirve como variables. Entonces, este es el X0, ¿verdad? Y entonces es una esferita. Y el centro es X0 vector. Ese es el centro, X0 vector, ¿verdad? X0 vector es X0, Y0, Z0. Y aquí está el radio, ¿verdad? El radio, ¿ok? Entonces es una esfera, la pura cáscara, la, la, lo que delimita, vamos a decir, a la superficie esférica, ¿no? Entonces, si yo desarrollo esto, lo que tengo es algo así, X al cuadrado más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿verdad? Claro, van a haber términos cruzados, ¿verdad? Entonces, más AX más BY más CZ más D igual a R cuadrada. Esta sería básicamente la ecuación de una esfera. Si yo desarrollo todo esto, elevo al cuadrado 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 y voy juntando términos, van a haber constantes que multiplican al X cuando vienen del doble del primero por el segundo, ¿verdad? Van saliendo esos, que son estos términos, y finalmente sale un término general, X0 cuadrado más Y0 cuadrado más Z0 cuadrado, que vendría siendo esta parte, ¿no? Entonces, en general la podemos dibujar de esta manera, ¿verdad? Entonces, una esfera centrada en el origen, o sea, en 0, 0, es X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrada. Estos son 0, 0, 0. Esto es R cuadrada, ¿no? Y la pongo porque la vamos a estar usando muy frecuentemente en la ecuación de una esfera.
Entonces, esta es una esferita, ¿no? Centrada en el origen. La vamos a usar muy, muy frecuentemente, igual que los planos, ¿no? Son bien fáciles de trabajar, las esferas, son muy simétricas. Entonces, no por nada hacen el chiste, ¿no? De que si uno quiere calcular el volumen de una vaca, por ejemplo, pues los físicos la suponen siempre esférica, ¿no? Supóngase que esa es una esfera, ¿no? La vaca. Y ya con eso 4/3 de pi por r cúbico, ¿no? Lo cual pues, es bastante tosco el cálculo, ¿no? Pero lo utilizan porque precisamente es muy sencilla, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? Vamos a ver que integrales de superficie, que cuando metemos en esa parte la vamos a ir muy rápido, pero bueno, vamos a notar que lo que yo voy a usar son esferas, ¿no? O sea, siempre van a ser esferas, ¿no? Integrales múltiples sobre esferas, ¿no? Porque son muy fáciles de calcular, ¿no? Entonces, todo lo estamos suponiendo esférico. Entonces, va a aparecer muy frecuentemente esto. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Entonces, cuando yo pongo así, x, y, z, menos x0, y0, z0, ¿verdad? Así. Y esto le pongo menor a r. Eso de ahí ya es una bola, ya no es una esfera. Es una bola, lo que le llaman una bola abierta. Bola abierta. Porque ya estamos poniendo puntos que disten del centro una distancia menor que r. O sea, que es lo de adentro de la esfera, el relleno, ¿no? Pero ya le quitamos la cáscara, ¿no? Entonces es como si fuera una pelota de básquetbol, ¿verdad? Tiene aire dentro, y entonces yo lo que hago es quitarle imagínense que le quitan el hule, y que el aire que estaba dentro de la pelota se quedara ahí, o sea, no se dispersara, sino se quedara ahí, formando a lo que estaba dentro de la pelota, ¿verdad? Ahí está, entonces no tiene el hule, ¿verdad? O sea, no tiene su frontera, entonces le llamamos una bola abierta, ¿ok? Entonces, en general, ahora sí, en cualquier dimensión, esta de acá, menor que delta, es una bola, ¿verdad? Bola abierta, ¿verdad? La R es la delta, es una bola abierta de radio delta, ¿verdad? Es centrada en el origen, centrada, perdón, en X0, ¿no? Centrada en X0. Es una bola abierta de radio delta centrada en X0. Entonces, lo que estamos escribiendo son básicamente conjuntos de puntos que quedan dentro de discos o dentro de una bola en cualquier dimensión, ¿no? Ok, entonces esperemos que ahora sí entendamos un poquito lo que son estas cosas. Este es de acá. Este de acá es una bola abierta con centro en X0 y de radio delta. Entonces todo lo que queda dentro de esa bola, ¿verdad? Y esta de aquí es otra vez otra bola. El mayor a 0 tiene la misma justificación que en cálculo 1. Mayor a 0 significa que X es diferente de X0, ¿no? Entonces, cuando yo pongo esto así, esta es la tercera y la cuarta observación, si la tercera, esta es la cuarta observación, ¿verdad? X menos X0, ¿verdad? Cuando le pongo que esto sea mayor a 0, significa que X es totalmente diferente a X0. No me interesa el punto exactamente en X0. No me interesa el centro. Entonces podríamos incluso ni tener el centro de la bola, ¿verdad? No importa, no pasa nada, ¿verdad? Lo único que estoy viendo son puntos alrededor de X0, alrededor del radio, alrededor del centro de la bola, ¿verdad? Con X. Entonces, este mayor a 0, lo único que me dice es que este no puede ser porque la única manera que esto fuera 0 es que X sea igual a X0. Entonces, como siempre pido que sea mayor a 0, pues entonces este no puede ser X0. ¿Ok? Entonces, creo que será todo básicamente. Y claro, los radios tienen que ser positivos, ¿verdad? No puede haber una esfera de radio negativo. Bueno, al menos no en nuestro
estudio, ¿verdad? A lo mejor en variable compleja uno por ahí se permitiría los radios negativos, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido geométricamente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para ellos les diría, para nosotros los radios epsilon y delta siempre deben ser positivos. Lo único que estamos haciendo entonces es que, otra vez me voy a R3, ¿verdad? Hay un centro aquí de radio delta, y ya lo dibujé mal porque es una bola abierta, perdón. Profesor, ¿Qué pasó? disculpe, ¿puede regresar un segundito nada más? Claro, no, adelante, claro que sí. Profesor, una duda. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre poner radio R y radio delta? Ninguna, nada más es el puro nombre. Ya es costumbre, Ok, en lugar de usar R, ya es costumbre usar delta y epsilon, ¿no? Pero igual le pude haber puesto R para la primera, ahora sí que el primer disco, la primera bola, y la segunda le podemos haber puesto otro nombre, pero es nombre nada más. ok, vale, Delta, gracias. R, epsilon son radios. Ok. Profe, yo tengo dos dudas. ¿Qué pasó? La primera es qué era una bola abierta y la segunda era cuál era la diferencia para que un círculo estuviera ubicado en el centro, o sea, en X, bueno, en el origen. Sí, es que este de acá, el X0 vector, es un vector fijo. Ya yo le pongo numeritos y ese está fijo, ya no lo puedo mover. Entonces, este actúa como el centro del disco o como el centro de mi esfera, ¿verdad? Si estoy hablando en R3. Ahí está. Entonces, el centro es el X0. Entonces, si el X0 es el 0, 0, 0, por ejemplo, entonces lo que estoy diciendo es que el centro de esa bola está en el origen. Entonces, eso me reduce bastante mi ecuación esta, porque estos son ceros, son ceros, son ceros, entonces más me queda este. Entonces, son todos aquellos puntos que están alrededor del origen, a una distancia dada por esta R, o por delta, o por epsilon, ¿no? Entonces, el X0 es el que me marca si la esfera está desplazada, en qué lugar está, ¿verdad? Las coordenadas me dicen en qué lugar está el centro. En un disco, cuando es menor que R, lo único que estoy diciendo es que este es el centro. Ahí pongo mi compás, lo abro y entonces nada más le doy la vuelta, ¿no? Y dibujo la circunferencia. Pero el X0 es el centro, es el centro. Pero no necesariamente tiene que estar en el origen, puede estar en cualquier lugar. Entonces, por eso le hemos puesto un valor arbitrario, ¿no? Un vector totalmente arbitrario. ¿Ok? Entonces, delta, epsilon y R son todos radios, en este caso de discos, si estamos en R2, de esferas. Y también se traslada a cálculo 1, ¿eh? Es el tamaño del intervalo. Estos terminan siendo los intervalos de cálculo 1. Pero en cálculo 1 nada más tenemos el eje de las X, entonces ahí es un intervalo cerrado y abierto. Aquí, en cálculo 2, los intervalos ya son redonditos, ¿verdad? Como estos o como estos, dependiendo de en qué dimensión me encuentren, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan un poquito de cálculo 1, ¿verdad? Lo que tengo es esto, x menos x0, valor absoluto menor que delta. Este de aquí es más fácil de visualizar en cálculo 1, porque esto de acá significa x menor que delta más x0 y mayor que menos delta más x0. Si uno resuelve esta desigualdad, uno obtiene esta. Esta es la solución de esta desigualdad, es la solución. Y esto de acá es un intervalo que es, déjenme ponerlo así, x0 más delta, coma, x0, al revés, les digo que x0 menos delta, coma, x0 más delta. Así, ¿no? Entonces, la solución de son todos los x que pertenecen a ese intervalo. Y cuando ustedes lo dibujan, el centro está exactamente en x0. Y alrededor de él está x0 más delta y x0 menos delta. Entonces, estos son todos estos.
Entonces, en cálculo 1, eso es un intervalo y es un intervalo abierto. Entonces, lo que estamos haciendo es generalizar a más dimensiones. ¿Ya? Esto se ve en cálculo 1, pero en cálculo 2 ya son discos abiertos o bolas abiertas. Pero es exactamente el mismo concepto, ¿no? Nada más que un poquito más complicado de trabajar porque son más variables, ¿no? Pero el concepto es exactamente el mismito. Entonces, geométricamente lo único que estamos considerando es que tengo una bola, ¿verdad? Pongámoslo así, lo más general, una bola abierta, o sea, no está el contorno, nada más es lo de adentro. Y entonces agarro mi función y evalúo todos los puntos que quedaron aquí adentro, todos, a una distancia menor a delta, los empiezo a evaluar en esa función y empiezo a guardar esos puntos, ¿no? Porque finalmente esto voy evaluando, voy guardando los resultados. Cuando los empiezo a graficar, me doy cuenta que todos están alrededor de un cierto valor, que quedan dentro de una bola de radio epsilon, ¿verdad? Y quedan todos aquí adentro, ¿verdad? Entonces este es X0 y este puntito de acá sería L. Entonces, si yo logro hacer que cada punto de los que están aquí adentro, bajo la función, vayan a dar aquí adentro, y cualquiera que yo tenga aquí vayan a dar aquí adentro, entonces puedo afirmar que el límite de esa función, cuando x tiende a x0, es L. Ese es el concepto, ¿ok? Entonces, yo empiezo a jugar con este y digo, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, este radio lo hago más chiquito, por ejemplo, este epsilon lo hago más chiquito, pues eso va a mover a este. Entonces, el radio delta se va a mover con respecto al cambio que estoy haciendo en epsilon. Cada vez que yo cambie epsilon, tiene que haber un delta, tal que todos los que quedaban aquí adentro vayan a dar aquí adentro. Si logro ajustar eso, entonces afirmo que eso es el límite de mi función. ¿Ok? Entonces, claro, lo único que estoy haciendo es aquí platicadito, ¿verdad? Ya hacerlo y demostrarlo y todo eso, pues ya implica un poquito más de proeza, ¿verdad? Pero no es tampoco, hay funciones bastante sencillas, ¿verdad? Y es un poquito jugar con las desigualdades. Por eso es básicamente, quiero obtener este epsilon. Si yo lo hago más chiquito o más grande, esa información se va a transmitir en el dominio. Entonces, si yo hago el epsilon más y más y más y más chiquito, esta delta también va a ir haciéndose cada vez, va a cambiar, ¿no? Y entonces, si va disminuyendo también, dependiendo de la epsilon, lo que tengo que garantizar es que todos los puntos dentro de esa bolita vayan a dar adentro de esa bolita que yo acabo de proponer. Entonces, esta es la que yo propongo y esta es la que queda sujeta a ese cambio que estoy haciendo. ¿Ok? Si lo logro, entonces afirmo que el límite de la función cuando x tiende a x0 es L. ¿Ok? Claro, uno puede seguirse sobre este caminito, ¿verdad? No lo voy a hacer por un poquito tiempo y aparte, es bonito, sí es bonito hacerlo con desigualdades, pero también requiere su tiempo, ¿verdad? Y entonces, se lo vamos a dejar un poquito más a los matemáticos, ¿no? Vienen en el Ley-Hall, ¿verdad? Ley-Hall, el cálculo con geometría analítica, Ahí vienen como 2 o 3 ejemplos, ¿verdad? De cómo calcular la delta a partir de la epsilon, ¿verdad? Y ahí juegan con las desigualdades. Y cuando uno las va siguiendo, dice, pues sí, sí es cierto, sí es cierto. Y cuando uno llega, caray, pues sí, para toda epsilon existe la delta y les dicen cuánto vale la delta, ¿no? Entonces, bien ahí, ¿no? Entonces, si yo lo diera, los vería como lo da Leyholt, ¿verdad? No inventaría yo el hilo negro, ¿verdad?
Simplemente que ahí fui, lo vi, dije, ah, pues sí, y ya uno iba completando los cálculos y dice, pues sí, sí es tan directo, ¿no? Entonces, ese sería básicamente irnos por el lado de las matemáticas, tal cual, ¿no? Con ánimos a seguir, yo me voy por este otro lado, ¿verdad? Me voy más que nada por el lado de cálculo, o sea, de calcular básicamente límites, ¿ya? Y bueno, ya si necesito demostrar que ese es el límite, pues me iría a consultar Leyholt. Y yo creo que cualquier libro que se precie de ser de cálculo debe de tener una formas de ejemplos más que nada, de cómo calcular la delta a partir de la épsilon, ¿no? Y demostrar que ese es el límite, que ese es verdaderamente el límite. ¿Ok? Pero bueno, el límite es muy sencillo de calcular si no nos metemos en estos rollos de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo tengo, no sé, tengo una función, es x, 2x más y, por ejemplo, ¿no? Y me piden calcular el límite cuando x y y, porque son dos mismas variables, tienden a 2, 1, ¿verdad? De esa función, lo ponemos así. Esto de aquí es una notación simplificada, significa x tiende a 2, ¿verdad? La primera componente va a tender a 2 y la segunda componente va a tender a 1. X tiende a 2 y y tiende a 1, ¿ok? Entonces, como en cálculo 1, nada más que aquí ya son dos variables. Una es la x y otra es la y. Cada una es independiente y cada una tiende hacia cierto valor. La x tiende a 2 y la y tiende a 1. Que esto es el límite cuando x y y tienden a 2, 1. Y se prefiere esta notación en lugar de esta, porque si aumentan el número de variables, esto de acá se va a aumentar, ¿no? Entonces van a aumentar el número de renglones por cada variable, entonces se prefiere ponerlo así horizontal, ¿no? De 2x más y. Entonces, si uno está interesado más que nada en calcular esto, uno lo puede hacer como lo hace en cálculo 1. Si se acuerdan en cálculo 1, para calcular un límite, lo único que uno termina haciendo es evaluar directamente en estos valores, ¿verdad? Lo cual no es correcto porque finalmente uno dice, no, espérate, ¿no? Tú me acabas de decir que x y y deben ser diferentes de 2 y 1. X debe ser diferente de 2 y y debe ser diferente de 1. Y entonces, ahora me estás diciendo que vas a evaluar esto acá. Pues básicamente, si uno, hay teoremitas, ¿no? Hay teoremitas con los cuales uno puede trabajar en lugar de trabajar con epsilon y deltas, que demuestran eso precisamente, ¿no? Que uno puede calcular unas cuantas funciones, ¿verdad? Y empezar a notar que es simplemente hacer la evaluación. Y entonces uno usa esas teoremitas y pareciera ser que lo que hacemos es básicamente como sustituir, ¿no? El problema sería después demostrar que ese verdaderamente es el límite, ¿no? Afortunadamente sí lo es, afortunadamente coincide, ¿no? Entonces, el problemita básicamente es demostrar que eso es precisamente el límite. Y También eso, hay bueno, una... Ay, perdón. ¿qué pasó? También No, hay una anotación, ¿no? Para indicar que no se... Bueno, que como tal no se está evaluando. Bueno, es que una vez vi en un libro que le ponían así como... Como si fuera un gorrito al número. Y ah, significaba así como de casi tal número o cercano a ajá. tal número. Y así pues como que notaban que no era el número como tal. Bueno, ajá. Sí, 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 hay muchas maneras de denotar, ¿no? Simplemente es ponerse de acuerdo. Sí, tienes toda la razón. Aquí lo único que queremos decir es que X y Y son diferentes de 2 y 1. O sea, que X no es 2 y Y no es 1. Es, y como dices tú, cerca, pero no son ni 2 ni 1, ¿no? Entonces, aquí lo único que un poquito es convencernos de que verdaderamente este de acá, que es 5, convencernos de que este es verdaderamente el límite de esta función cuando X se acerca a 2 y Y se acerca a 1. Eso es lo único, ¿no? Si uno se convence de esto, pues uno básicamente puede hacer los siguientes haciendo lo mismito, ¿no? Simplemente es como que si uno sustituyera y espera que esto coincida.
Pero claro, obviamente, acuérdense, en cálculo 1 hay problemas que no coinciden. Hay problemas en los cuales no están directos, ¿no? Entonces, ese mismo tipo de problemas también igual se originan aquí. Sí, si yo, por ejemplo, tengo el límite, por ejemplo, ¿no? Cuando X, Y y Z tienden a 1, -3 y 4, por ejemplo, ¿verdad? X tiende a 1, Y tiende a -6 y Z tiende a 4. Como dijo su compañero, es cierto, ¿no? Habría de una manera de decir al lector, ¿sabes qué? Aguas, ¿no? X es diferente de 1, Y es diferente de -3, Z es diferente de 4. Y sí, hay notaciones, ¿no? Entonces, lo único que hay que remarcar es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una función como esta, Z, vamos a poner aquí Z cuadrada, ¿verdad? Una función de 3 variables. Y entonces, esto de acá, habría que esperar que esto de acá fuera básicamente esto, ¿verdad? O sea, -12. Y entonces, uno diría, bueno, sí será -12, o sea, la función se va acercando. Cuando yo me voy acercando con X a 1, con Y a -6 y con Z a 4, sí será que este valor se va acercando cada vez más y más a -12. Ahora hay que mover 3 números, 1, 2, 3, 3 numeritos, ¿verdad? Hay que moverlos cerca de 1, cerca de -6 y cerca de 4 para X, Y y Z respectivamente, y ver cómo se comporta mi función. ¿Ok? Y entonces yo espero que eso sea -12. Lo tendría yo que hacer con epsilon y deltas y mostrar que efectivamente la función se va acercando cada vez. La distancia, ¿verdad? La distancia de mi función cuando yo tomo puntos cerca de estos con esta bola abierta, ¿verdad? Cuando yo tomo puntos cerca de este centro, la función está a una distancia de -12, ¿verdad? Adecuada, ¿verdad? Entonces voy midiendo esas distancias. Entonces, conforme me voy acercando, veo el comportamiento de mi función. Y en este caso, bueno, sería -12, ¿verdad? Pero les decía, no siempre es lo mismo. Cuando es esto, está bien, pero por ejemplo, si yo quiero calcular el límite de X, cuando X y Y, perdón, dos variables, tienden al 0, 0, ¿verdad? De XY sobre X cuadrada más Y cuadrada. Si hago exactamente lo mismo que en los ejercicios anteriores, lo que obtengo es que si X tiende a 0 y Y tiende a 0, este es 0 entre 0. Y entonces en cálculo 1 nos indican que eso es una indeterminación. Esa es una indeterminación, ¿verdad? Habrá que abstenerse de decir que eso es un 1, porque no lo es. Puede ser el número que ustedes quieran, ¿eh? Incluyendo 1, claro está, pero podría no serlo. Uno se queda, pues sí, si 5 entre 5 es 1, 10 entre 10 es 1, 100 entre 100 es 1, un medio entre un medio es 1, ¿por qué no 0 entre 0 da 1, verdad? Pero si uno lo analiza con un poquito de cuidado, se van a dar cuenta de que hay un buen de números, yo diría un número infinito de números que cumplen con esta condición. Por ejemplo, 8 entre 2 es 4, porque 4 por 2 es 8, ¿verdad? 20 entre 5 es 4, porque 4 por 5 pues es 20, ¿verdad? 12 entre 6 es 2, porque 2 por 6 es 12. Entonces 0 entre 0 es 1, porque 1 por 0 es 0. Pero también 0 entre 0 puede ser 2, ¿verdad? Porque 2 por 0 pues es 0. 0 entre 0 puede ser 1000, porque 1000 por 0 es 0. Puede ser incluso 0, ¿no? Entonces, a eso le llaman una indeterminación, de que no está el valor numérico dado, ¿verdad? Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, así, tenemos un problema. El problema es que es ambiguo. Es que existe el límite, puede existir, y entonces habrá que calcularlo, pero también puede no existir, no existe. Puede no existir el número. ¿Ok? Entonces, el problema con este tipo de límites, que son 0 entre 0, es eso, que son ambiguos. Como puede existir, como puede no existir, ¿no? Esto de acá, no hay ningún problema, simplemente sustituyen y simplemente
evalúan y se acabó. Eso no tiene ningún problema, no tiene ningún chiste, ¿no? O sea, son rápidos de hacer. Y uno puede demostrar que efectivamente estos son los límites, que coincide. Pero aquí no. Aquí cuando tenemos esto, ahí ya no podemos decir mucho. O sea, tenemos dos posibilidades, que exista o que no exista, ¿no? Entonces, la idea de esto es un poquito lo que habíamos visto en cálculo 1. ¿Se acuerdan ustedes que había un concepto que se llama límites unilaterales? Me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda. Y si los límites no coinciden, el límite completo no existe. Muy seguramente se acuerdan, estaba aquí, quiero calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a de una función, y si este es a, ¿verdad? Me puedo acercar por acá o me puedo acercar por allá. Entonces es el límite por la derecha, que lo poníamos así. Y luego calculábamos el límite por la izquierda, que lo denotamos así, ¿verdad? Entonces me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha al valor a. Si quiero que el límite exista, estos dos tienen que ser iguales. Si son diferentes, el límite no existe, el límite de la función no existe. Bueno, algo muy parecido podríamos intentar para resolver este caso, ¿no? ¿Ok? Ese caso te aparece muy frecuentemente, el 0 sobre 0. Entonces, izquierda o por derecha. Nada más que aquí tenemos un problema. El problema que tenemos es que son dos variables. ¿Verán? Eso me dice que mi dominio está en R2. Hay un punto que en este caso es el origen. ¿Verán? Está el origen. Entonces, el eje de las Y va hacia ustedes, de acuerdo con la convención que hicimos. XY, ¿no? Va hacia ustedes. Entonces, no estoy dibujando el eje de las Y, el eje de las Z. No estoy dibujando el eje de las Z. El eje de la Z va hacia ustedes, no lo estoy dibujando. Nada más estoy dibujando el puro piso, ¿verdad? El eje Z positivo va hacia ustedes y el eje Z negativo se aleja de ustedes hacia el otro lado. Entonces es positivo, es negativo, ¿no? Y entonces aquí tenemos un problema. Para acercarme al origen, lo puedo hacer por este lado. Así me voy acercando cada vez más y más y más. O por este otro lado. Pero también me puedo acercar por este lado. O por este otro lado, ¿verdad? Entonces hay al menos ahí 1, 2, 3, 4 por donde me puedo acercar al 0, 0. Ya no son las dos que tenía yo en cálculo 1, sino ahora ya son 4. O bueno, si lo quieres valer por 2, aquí serían 4, ¿no? Pero no son las dos únicas posibilidades. También me puedo acercar por acá. O por este lado. O por este lado. O por este lado. E incluso ni tendría que acercarme por rectas, ¿no? Podría yo acercarme por una curva. ¿Verán? O por una curva de este lado. O por algo más. ¿Verán? Ahí está. Pues gano. Entonces, el problema que tengo es que me puedo acercar por un número infinito de formas al origen. Y claro, al punto que yo estoy considerando, ¿no? Me puedo acercar por un número infinito de formas. Ahí hay un problema. Y bueno, lo que tengo que garantizar es que no importa cómo me acerque al origen, no importa, el límite es exactamente el mismo. Aquí en cálculo 1 no había ese problema, nomás eran dos, o por la izquierda o por la derecha. Por aquí tengo un número infinito de formas. Y todas deben de darme el mismo límite. Todas, todas. Todas las que se les ocurran, todos los caminos que se le ocurran para llegar al origen, todas
el límite debe dar exactamente el mismo. Entonces, si encuentran dos trayectorias, aquí dibujé varias, si encuentran dos trayectorias que dan límites diferentes, entonces el límite no existe. ¿Ok? Si logran encontrar al menos dos trayectorias que me conducen a límites diferentes, entonces el límite no va a existir. Si por más que intenten ustedes, todas las trayectorias llegan al mismo límite, entonces podemos decir que ese es el límite, si todas. El problema es saber cuáles son todas, ¿verdad? Ese es un problema, ¿no? Entonces, este problema es más sencillo que el de que exista. Porque si me dicen que el límite no existe, pues ya nada más me aboco a encontrar, o si intuyo, ¿verdad? Si tengo la idea de que el límite no existe, pues simplemente hago lo posible por encontrarme dos trayectorias diferentes que me lleven a límites diferentes. Y ya con eso terminé. Si el límite existe, la única manera de demostrarlo es usando la definición, midiendo distancias, epsilon deltas, y viendo que dada la epsilon existe la delta y que cumple con las condiciones de la definición. ¿Ok? Entonces, para no meternos igual en problemas, ¿verdad? Vamos a resolver algunos ejemplos donde el límite realmente no existe, ¿verdad? Yo de antemano les voy a decir, ¿saben qué? Muestre que el siguiente límite no existe. Entonces ya ustedes buscarán las dos trayectorias, ¿verdad? Ejemplo para lo que estoy diciendo. Entonces, no pierdan la idea, todas las trayectorias me deben de llevar exactamente al mismo límite en mi función, todas, sin excepción. Ok, entonces regresemos a mi problemita, mi límite que estoy yo calculando, ¿verdad? Entonces, tengo el límite cuando x y y tienden al 0, 0 de xy entre x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Ahí está. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, me voy a fijar en el plano XY, de nuevo cuenta por acá, y me voy a acercar al origen, porque es al 0, 0, me voy a acercar al origen por este lado, o por este lado, o sea, por el eje de las X. Por el eje de las X puedo acercarme al origen todo lo que yo quiera, por el eje de las X, ¿no? Entonces, me voy a fijar los puntos en el eje de las X. En el eje X, la Y vale 0. Verán, estarán de acuerdo conmigo que todos los puntos que están sobre el eje de las X, Y es 0. Este puntito de acá, la Y vale 0. Este puntito de acá, la Y vale 0. Este puntito de acá, Y vale 0. Todos están a 0, las Y's. Las únicas que están cambiando son las X, pero la Y está fijo en 0. Todos los puntitos, ¿no? Entonces me estoy acercando al origen por el eje de las X. Entonces, cuando yo meto esta información acá, lo que me queda así es X, 0, X cuadrada más 0 al cuadrado. Y entonces reduzco mi función a una sola variable, a X nada más. Si se fijan, la Y ya la fijé. Y eso es porque me estoy acercando sobre el eje de las X. Entonces, la única variable que quedó fue la X. La Y es 0. Entonces, tomo mi único límite de una única variable. La X tiende a 0. Porque la Y ya no la puedo mover. La Y ya está fijo en 0, ¿no? Entonces, acuérdense, antes de tomar el límite hay que reducir la expresión. Límite cuando X tiende a 0. 0 por X es 0. 0 cuadrado es 0. 0 más X cuadrado es X al cuadrado. Y esto es igual al límite cuando X tiende a 0. Ya lo dijo el compañero. X es diferente de 0. Entonces, esta cantidad siempre es diferente de 0. Acuérdense que está prohibido dividir entre 0, pero aquí no hay ese problema. Porque X es diferente de 0. Nunca es 0. Se va acercando, pero nunca es 0. 0 entre algo que no es 0, ese es un 0. Y entonces, ahora sí,
tomo el límite de 0 cuando x tiende a 0 es 0. Significa que conforme yo voy avanzando por este lado o por este lado, el valor de esta función se va haciendo cada vez más y más pequeñito, se va haciendo a 0. Se va haciendo más y más y más pequeñito, ¿verdad? Entonces me voy acercando al origen, y la función se va hundiendo a 0. El valor de z, ¿verdad? Que está aquí, el eje de las zetas va hacia ustedes, la función se va haciendo a 0, se va colapsando a 0. Entonces, pues parecía ser que el límite vale 0. Pero como me dijeron que debe ser para cualquier trayectoria que pase por el origen, pues vamos a tomarnos otra. Si me lo tomo por el lado del eje de las y, va a pasar lo mismito. Entonces, voy a tener cuidado de no hacerlo por serio porque va a salir igual 0. No, vamos a buscarnos una que pudiera no salir lo mismo, ¿verdad? Me voy a tomar la siguiente. Me acerco a 0, 0 con la siguiente recta, con y igual a x. Esa es otra trayectoria. Es una recta que pasa por el origen. Y es una recta que viene por acá. Es la recta y igual a x. Y pasa por el origen, ¿verdad? Entonces viene por acá. Viene por acá. Entonces me acerco al origen por esa recta. Bueno, voy a meter esta información en mi función. Entonces me queda x por y, ¿verdad? X por y. Pero la y vale x, siempre está fija x. Entonces aquí es x. Y aquí es x al cuadrado más x al cuadrado. No sé si todos lo vean. Entonces la función que es esta, sustituye esta información, y igual a x, que pasa por el origen. Entonces aquí es x y aquí es x. X por x, x cuadrada más x cuadrada. Y tengo eso. Y como otra vez nada más tengo una sola variable, bueno, pues, el único límite que voy a tomar es sobre x tendiendo a 0. Es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado entre 2x al cuadrado. Pero esto de acá, antes de tomar el límite, claro está, hay que reducir la fracción, me queda un medio. Y bueno, el límite de un medio cuando x tiende a 0 es una constante, es la constante, un medio. Entonces, el límite vale un medio. Nos volvemos a acordar de cálculo 1, el límite es único. Una función no puede tender a dos límites diferentes, tiene que ser único, un solo límite. Si no, no me sirve, ¿no? El concepto de límite. Entonces, el límite tiene que ser único. Pues ya llegué a un problema, ¿verdad? Por un lado me habían dicho que era 0 y por otro me dicen que es un medio. Entonces, si yo me acerco por este lado, por el eje, por la recta y igual a x, la función se va acercando cada vez más y más y más a un medio. Pero si me acerco por acá, la función se va acercando más y más a 0. Entonces no va a dar a ningún límite en particular, ¿verdad? O sea, se va a un medio y se va a 0. Y eso depende de cómo me acerque al origen, ¿verdad? Por lo tanto, como son límites diferentes, ¿verdad? Como dos trayectorias diferentes me conducen a límites diferentes, puedo concluir que el límite cuando x y y tienden al 0, 0, de xy sobre x al cuadrado más y cuadrada no existe. Y ya terminé el problema. ¿Ok? Entonces, tienen un límite que va a dar 0, 0, 0 entre 0. Y entonces tengo dos posibilidades. El límite puede existir
o el límite puede no existir. Si me dicen que el límite no existe, es que hay dos trayectorias que pasan por el punto que me dan límites diferentes, ¿verdad? El problema es que si el límite existe, entonces tomen cualquier trayectoria y todas les va a quedar exactamente el mismo numerito. Entonces sí, ya cuando uno pues busca y busca trayectorias y todos dan el mismo límite, el mismo numerito, pues a lo mejor uno empieza a pensar que ese es el límite, que me dan ese límite. Claro, existe la posibilidad de que no estén buscando la trayectoria adecuada, ¿verdad? Podría ser que no estén poniendo la trayectoria adecuada y entonces venga alguien y diga, mira, con esta y ya con esta no quedó, ¿no? Entonces, Profe, ¿qué pasó? ¿puedes subir un segundito la hoja, por favor? Subirla, a ver, No. O sea, hacia el bajarla, contrario. pues. Sí, Exacto. perdón, sí, Eh, ahí está. esa Y de esa primera es X por Y o es X exponente Y. No, es X por Y, X por Y, X por multiplicada. Y. Ajá, exacto. Ah, ok. Está multiplicada, X por Y. Y abajo es X cuadrada más Y cuadrada. Profesor, Sí, entonces, bueno, al sacar el límite podremos tener, no sé, varios caminos que, bueno, que nos conduzcan al mismo límite, pero al menos, bueno, pero si nosotros descubriéramos uno, o sea, por lo menos exista uno que no lo da, significa que el límite ya con eso ya no existe. exacto. Ah, ok. Sí, si buscan ustedes, a lo mejor, no sé, van 10 trayectorias y las 10 les da el mismo número, por a lo mejor en la 11ª ven otra, y dicen, pues esta otra, si da un número diferente, ya, el límite no existe. Con que dé una trayectoria con que dé diferente, ya no existe el límite completo. ¿Y hay una forma así de determinar eso o es haciendo ya puro o Sí, ya es haciendo todas las trayectorias? sí, a veces un poquito uno observando, ¿no? Viendo, por ejemplo, ¿no? A ver, un segundo ejemplo. De aquí como, bueno, regresándome a mi ejemplo que acabo de tener, como que uno se le queda mirando un ratito a la función, y uno dice, mira, como que si le pongo aquí 0, esto se va a dar 0, entonces el límite va a ser 0, ¿no? Si pongo x igual a 0, que es irme por el eje de las y, entonces esto da 0. Si me voy por y igual a 0, por el eje de las x, esto da 0. Pues como que ya, esto parece ser 0. Pero como que uno se le queda mirando y dice, mira, si este fuera x, y igual a x, x por x, x cuadrada, y son x cuadrada más x, ya se simplificó. Entonces, eso como que nos da indicios de que no, ya sé cuál es la trayectoria correcta, ¿verdad? Entonces, a veces la misma función nos da indicios, ¿no? De que eso no va a existir, ¿no? O sea, uno mentalmente como que uno sustituye una trayectoria que pase por donde estoy queriendo el límite y sustituye uno mentalmente y uno empieza a jugar un poquito y dice, sí, ya quedó, ¿no? Pero sí hay funciones que uno se las queda mirando y dice, ay, caray, y uno le empieza a jugar con las trayectorias y uno se da cuenta de que todas dan la misma cantidad, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza un poquito a sudar, ¿no? Porque uno dice, si la pregunta es, la siguiente función, diga si existe el límite. Si existe, demuéstralo. Si no existe, demuéstralo, ¿no? Y uno dice, para empezar hay que saber si existe, ¿no? O si no existe, ¿no? Entonces ahí es un bronco, ¿no? No es tan fácil, pero a veces la función misma sí da indicios, ¿no? Por ejemplo, una como esta, a ver, esta es la primera, ¿no? Una como esta dice, la 2, límite, cuando x y y tienden al 0, 0, otra vez al origen, de x al cuadrado menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Entonces esa función, si la pregunta dijera, diga si el siguiente límite existe o no existe, sería la primera parte, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Porque ahora hay que decidir, ¿no? Si existe o no existe, ¿verdad? Un compañero mío, cuando estudiábamos la carrera, puso que sí existía e hizo la demostración y le salió bien bonita la demostración, pues resulta ser que el límite no existía, ¿no? Entonces yo me imagino que por ahí cuchareó las cosas cuando trató de demostrarlo, que le salió bien, le salió todo bien,
pero el límite no existía, ¿no? Entonces sí uno puede caer en ese tipo de problemas. Esta función, por ejemplo, si uno se le queda mirando, uno dice, a ver, espérate, mira, si hago y igual a 0, 0 aquí, 0 acá, me va a quedar x cuadrada entre x cuadrada, y ese es un 1. Entonces el límite vale 1. Pero si hago x igual a 0, 0 aquí, 0 acá, o sea, se va el eje de las y, esto que me queda menos y cuadrada, o sea, es menos 1. Ah, pues ya está. Ya no va a salir lo mismo. Si me acerco por el eje de las x, me va a dar 1. Y si me acerco por el eje de las y, va a dar menos 1. Ah, pues ya. Entonces, un poquito, así como detenernos a estudiar la forma, uno puede averiguar cuál es la trayectoria correcta, ¿verdad? Para hacerla, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo haría, la primera trayectoria haría yo la de y igual a 0. Eso significa que me estoy acercando por el eje de las x al origen, lo cual es válido, ¿verdad? Porque me quiero acercar al origen. Me puedo acercar por esta vía, y entonces con y igual a 0. Una vez que hago eso, me va a quedar x cuadrada sobre x al cuadrado, porque este es 0 y este es 0, ¿verdad? No puedo ponerle y igual a 1, ¿verdad? Porque y igual a 1 es una recta que va por acá arriba. Pues nunca se va a acercar al origen, ¿no? ¿Verdad? Porque luego sí he encontrado errores de esos, ¿no? Que ponen, pues si le puse y igual a 0, pues le puedo poner y igual a 1. Pero y igual a 1 es una recta que viene por acá, y ni nunca va a atravesar el origen. Va a pasar de largo, ¿no? Entonces esa no me sirve. No, quiero una que pase por el origen. Y ese es el eje de las x. Y entonces cuando hago y igual a 0, que es el eje de las x, este es 0 y este es 0, y me queda x cuadrada entre x cuadrada. Entonces le tomo el límite. Cuando x tiende a 0, a la única variable que queda, pero este ya se realiza porque este es 1. X al cuadrado entre x al cuadrado es 1. No es 0 entre 0. X es diferente de 0, entonces estos son cantidades diferentes de 0. Entonces eso da un 1. Y entonces cuando yo tomo el límite, esto da 1. Y entonces si me le quedo mirando, como hay aquí un signo menos, si me le quedo mirando un ratito a la función, ¿verdad? Y eso un poquito con los ejercicios, uno se da cuenta de que, pues la siguiente podría ser esta. Ni siquiera una recta y igual a x, ni siquiera una parábola, ni nada de eso, sino por los ejes, ¿no? Básicamente esa función es por los ejes. X igual a 0, ¿verdad? Y entonces si hago eso, este es 0 al cuadrado menos y cuadrado entre 0 cuadrado más y cuadrada, y tomo el límite en la única variable que quedó, pues la y, pues es la única. La x ya ni la puedo mover, ¿no? Entonces el único límite que subsiste es el y. Esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de menos y cuadrado entre y cuadrada, que esto no es otra cosa más que el límite cuando y tiende a 0 de menos 1, y esto es menos 1. Y ya terminé, ¿verdad? Uno dice, pues sí, no existe. Por un lado me sale 1, o sea, por acá voy acercándome y va a dar a 1, la función se va acercando a 1, pero si me acerco por esta otra vía, va a dar a menos 1, o sea, va hacia abajo, ¿no? Hacia el otro lado, hacia menos 1. Entonces, como los límites, como dos trayectorias, ¿verdad? Dos trayectorias me conducen a límites diferentes, puedo concluir que el límite, cuando x y y tienden al 0, 0, x al cuadrado menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, no existe, ¿no? No existe. No existe. ¿Ok? Entonces, sí, muchos nos van a estar preguntando seguramente, ¿no? Pues, soy re complicado, ¿verdad? Lo es, ¿no? Finalmente es buscar la trayectoria, pero primero hay que decidir si el límite existe, o sea, como que es someterlo a votación. ¿Tú cómo ves? ¿Existe o no existe? Bueno, pues desde ahí empieza el problema, ¿no? Si digo, no, pues no existe, pues entonces hay que buscar las trayectorias, ¿no? Y si digo, sí, sí existe, híjole, pues entonces hay que demostrarlo, ¿no? Con epsilon y con delta, ¿no? Entonces, por los dos lados, el problema queda complicado, ¿no? Porque si yo digo que sí existe,
y resultaba ser que el límite no existe, pues ya me amolé, ¿no? Porque voy a trabajar con la suposición de que existe y me late que por ahí voy a tener que hacer cierto cuchareo, ¿no? Para que me salga la demostración, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Pero la función a veces, les digo, a veces nos da indicios de cuáles son las sustituciones, porque es una sustitución finalmente, ¿no? Y igual a C, X igual a C, la sustitución adecuada, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí está un segundo. Resuelvo un tercero y nos quedamos ya con esa idea de que, bueno, el límite de una función de varias variables a una variable tiene problemas, puede no existir, puede existir, y una forma de mostrar que no existe es buscando dos trayectorias. Claro está, ¿no? Alguien me puede decir, por aquí tienes dos variables a una, ¿y qué pasa con una de tres variables a una, o de 4 a una, o de 10 variables a una? El procedimiento es el mismo, ¿no? Nos vamos a veces por los ejes, hacemos suposiciones y igual a x, y igual a z, por ejemplo, z igual a x, ¿no? Y entonces, tratamos de buscar la manera de mostrar que trayectorias diferentes me llevan a límites diferentes, ¿no? Tercero, por ejemplo, ¿qué pasó? Profesor, entonces, bueno, la trayectoria puede tener cualquier forma siempre y cuando, digamos, choque contra los números que establece el límite. Por ejemplo, Ajá, ahí 0, 0. ajá, exactamente. Por Sí, ejemplo, yo no podría, no decir así, bueno, establecer una trayectoria, por ejemplo, ahí en ese caso que x fuera igual a seno de x. sí, también. Sí, también porque la función seno pasa por el origen, ¿sí? Ah, ok. Y ya la sustituyes y tomas el límite en la única variable y ves cuánto sale. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, la función Ah, seno también pasa por el origen. Cualquier función que pase por el origen, para este caso, me sirve. Y la función seno pasa por el origen, sí, efectivamente. vale, Ujú. gracias, profe. Ahora, otra vez, ¿no? Y ya, claro, se estarán preguntando, ¿por qué a este cuate siempre le gusta el origen? ¿Por qué no 1, 1 o 3, 4 o menos 20,7, ¿verdad? También se puede. La mayoría de los libros, todos, yo diría, tratan el origen nada más. Y uno dice, y bueno, ¿y qué pasa si cuando X y Y tienden a 1, 3 y aquí me queda 0 entre 0? Entonces, ¿qué hago ahí, no? Bueno, lo mismo, busco una trayectoria que pase por el 1, 2, por ejemplo. La otra opción es hacer un desplazamiento. Hacen un desplazamiento hacia el origen, ¿verdad? Desplazan al origen, hacia el origen, y la nueva función que queda, desplazada al origen, le toman el límite cuando X y Y tienden al 0, 0, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de la gente no maneja límites diferentes al origen, ¿no? Abran cualquier libro de cálculo de varios y todos, indiscutiblemente todos, son los ejemplos que siempre trae, el origen. Y muy poquitos le dicen por qué, le dicen, pues porque simplemente haces un desplazamiento hacia el origen y ya los trabajan. Entonces todos se pueden desplazar hacia el origen, todos los límites se pueden desplazar hacia el origen. Entonces no hay necesidad de verlo en otro lado, ¿no? Sino aterrizarlos en el origen, y el resto es la misma historia, buscar las trayectorias que me den límites diferentes, ¿no? Entonces, bueno, con esa filosofía un poquito, tengo esta función. Y otra vez, si ustedes se fijan, 0 y abajo es 0, porque X tiende a 0 y Y tiende a 0, 0 entre 0. Entonces, otra vez, tengo mis dos posibilidades. Es ambiguo. Ese problema es ambiguo. No existe y existe. Las dos posibilidades son factibles. La mitad y mitad, ¿no? 50 y 50, ¿no? Entonces, decir desde el principio no existe fue porque a lo mejor ya hice un análisis de esto y dije, sí, se ve que no existe, ¿no? Y esa experiencia pues se gana un poquito con los ejercicios. Si no, estamos en el 50-50, ¿no? O sea, podría ser esta, podría ser esta. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Este límite, de hecho, no existe, ¿no? Igual, ¿no? Me puedo poner, por ejemplo, y igual a 0,
o x igual a 0 y voy a ver que este es 0, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es 0. Si hago y igual a 0 es 0 y si hago x igual a 0 es 0. O sea que tanto por los dos ejes me dan 0. Entonces, por al menos sé que si yo hago y igual a 0, que es mi primer trayectoria, es el límite, ¿verdad? De 0 entre x a la cuarta, digo x al cuadrado, más 0 a la cuarta, y tomo el límite cuando x tiende a 0, sé que ese es un 0. Y lo mismo si hago x igual a 0, ¿verdad? Entonces, si sé que no existe, necesito buscar otra trayectoria. Si sé que no existe. Entonces, una recta, a ver, por ejemplo, ¿no? No va a funcionar, pero supongamos, ¿no? Digo, no va a funcionar porque yo ya sé la respuesta, ¿verdad? Pero si no la supiera, pues a lo mejor yo diría, pues el profesor usó esta, y igual a x, esa es una recta que pasa por el origen. Pues esa me sirve, pues dice este cuate que sirve y puedo, incluso ya el compañero propuso una función seno, pues también puedo meter una función seno, ¿no? Pero por ejemplo, supongan que yo pusiera esta, y igual a x, ¿no? Entonces déjenme hacer esta separación. No, supónganse que llego y igual a x. Ok, entonces esto es x cuadrada sobre x cuadrada más x a la cuarta, ¿verdad? Espero todos estén de acuerdo conmigo. Si hago y igual a x, entonces esto es x cuadrada más x a la cuarta, ¿no? Y tomo el límite nada más, ya no está la y, ya la y ya la dejé fija. Entonces, bueno, fija en el sentido fijada con respecto a x, ¿no? Entonces nada más tomo cuando x tiende a 0. Y eso pues es un límite de cálculo 1, ¿verdad? O sea que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cubo sobre x al cuadrado más x a la cuarta, ¿verdad? Y otra vez es 0 entre 0. Pero como eso ya es de cálculo 1, no debe ser tan difícil. Límite cuando x tiende a 0, x cúbica, x cuadrada, ¿verdad? 1 más x al cuadrado, ahí está, ¿verdad? Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x entre 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Y cuando hago tender a 0x, este es 0, este es 0, 0 entre 1 es 0. Me sale lo mismo, ¿no? Me sale 0. Ahí está. Y son dos trayectorias diferentes, ¿eh? Esta es una recta que pasa por el eje y este es uno de los ejes, el eje de las x. Son dos trayectorias totalmente diferentes y me dan 0. Entonces uno dice, ¿puedo concluir que el límite vale 0? Pues no, en realidad no puedo concluir eso porque tiene que ser 0 para cualquier trayectoria que yo proponga. Y aquí nada más llevo 2 y hay un número infinito de trayectorias que pasan por el origen. La función seno, otra recta, una parábola, una cúbica, y igual a x al cubo pasa por el origen. Raíz cuadrada de x también pasa por el origen. Entonces hay un buen de funciones que pasan por el origen. Y aquí nada más llevo 2, entonces no puedo concluir con esas dos que el límite vale 0. Podría ser 0, pero con esas dos trayectorias no puedo ser concluyente en que el límite vale 0. Y entonces es ahí donde viene el dilema, ¿no? ¿Qué respondo? ¿Existe o no existe? Bueno, sería buscarme otra trayectoria, ¿no? Y hay una trayectoria ahí que uno haciendo el análisis que les decía hace ratito nos puede ayudar, ¿no? Tengo y cuadrada, aquí x cuadrada, aquí y cuarta, ¿verdad? Como que si uno pone aquí x al y cuadrada, por ejemplo, x igual a y cuadrada, aquí sería y cuadrada y aquí sería y a la cuarta. Entonces y cuarta, sí ya es simplificable. Eso ya no va a dar, ya va a dar una constante, ¿no? Y esa es una función que pasa por el origen. Entonces, aquí el chiste es que lo que hay que hacer es buscar una trayectoria pues adecuada, ¿verdad? Entonces, otra trayectoria puede ser esta, ¿no? X igual a y al cuadrado. Profesor, ¿Sí?
Sí. ¿Ese de otra trayectoria es con respecto a este tercero que estamos viendo o es ya algo No, aparte? a este de acá. Ah, del tercero, listo. Sí, del tercero, Ajá. Sí, para este tercero ya usé esta, y igual a 0, y ya usé esta, y igual a X. Pero las dos me dan 0 y 0. Entonces, yo digo que ese límite no existe. Esas dos trayectorias no me sirven, ¿no? Mucho, porque las dos dan 0. Lo que quiero es encontrar una trayectoria que me dé diferente de 0. Y yo digo que esta de acá me sirve, esta. Y la pueden ver así o la pueden ver como y igual a raíz cuadrada de x, cualquiera de las dos. Finalmente es una parábola que pasa por el origen y que se abre hacia la derecha. O sea, es una parábola que hace esto. Aquí es x, aquí es y. Es una parábola que viene por acá, pasa por el origen y se va de acá. ¿Verdad? Entonces hace eso. Entonces pasa por el origen. Es perfectamente válida, ¿no? Me puedo acercar por esa vía al origen. Entonces, lo que estoy calculando es el límite, ¿verdad? Cuando x y y tienden al 0, 0, de x y cuadrada sobre x cuadrada más y cuarta, ¿verdad? Esa es la que estoy calculando. Entonces, si esta información yo la sustituyo acá, lo que me queda es que esto es igual a x es y cuadrada sobre y cuadrada al cuadrado más y a la cuarta, ¿verdad? Y entonces ahora tengo pura y. Entonces nada más tomo el límite cuando y tiende a 0. Porque la x ya ni la puedo mover, ¿no? Ya no podría poner aquí límite cuando x tiende a 0 porque la x ya ni siquiera aparece, ¿verdad? Ya ni siquiera está. Ya la dejé fija. Entonces queda esto, ¿verán? Que esto a su vez es igual al límite cuando y tiende a 0 de y a la cuarta más y a la cuarta. Por eso quedó bonito, ¿no? Porque finalmente esto de acá me queda que este es el límite cuando y tiende a 0, ¿verdad? De y a la cuarta entre 2 y a la cuarta, ¿no? Entre 2 y a la cuarta. Esto es igual al límite cuando y tiende a 0. Límite cuando y tiende a 0 de 1/2. Pero esto es 1/2. Lo cual es diferente de 0, ¿verdad? Diferente de 0. Entonces ya tengo dos trayectorias que pasan por el origen y que me dan límites diferentes de la función. Como tengo eso, entonces el límite no existe. Dos trayectorias diferentes, ¿verdad? Trayectorias diferentes implican límites diferentes. Entonces, trayectorias diferentes implican límites diferentes. Eso entonces significa que el límite, cuando x y y tienden al 0, 0, de x y cuadrada, ¿verdad? Sobre x cuadrada más y a la cuarta, no existe. No existe, ¿ok? Fuera de estos problemas, el resto de los límites se calculan, les digo, simplemente sustituyendo las variables, ¿no? No tiene que ser siempre el problema. El problema comienza cuando tenemos este tipo de límites, cuando tenemos 0 entre 0, ¿no? Aquí no podemos muchas veces aplicar lo que veíamos en cálculo 1. No siempre, ¿no? A veces sí, pero no siempre. Por ejemplo, bueno, no sé si ya esté. Ese límite no existe, ¿no? Pero sí, a veces les digo,
es hacer un poquito análisis de la función antes de echarle toda la artillería pesada, ¿no? Para Profe, resolverlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿puede bajar tantito la hoja, por favor? Bajar significa, usted me dice así. Sí, profe, por favor. Perfecto. Ahí está. Porque hay funciones a las cuales a veces son bien engañosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me estaba ocurriendo una como esta, que luego a veces la llegamos a poner a cuarta. El límite, cuando x y y tiende al 0, 0, de x al cuadrado menos y cuadrada sobre x menos y. Sí, listo. ¿No? Y me dicen, digas, calcula ese límite, si es que existe, ¿no? Entonces uno se le queda mirando un ratito y bueno, uno se da cuenta de que eso es un 0 entre 0, ¿verdad? Entonces, como cae de la forma 0 existir y puede no existir, ¿verdad? Entonces uno empieza a buscarle trayectorias y trayectorias y trayectorias y uno se da cuenta de que todas dan el mismo resultado. Queda la pregunta, ¿no? ¿Estaré buscando la trayectoria adecuada? ¿Estaré poniendo la trayectoria adecuada? O a lo mejor no estoy poniendo una trayectoria adecuada. A lo mejor hay un truquito por ahí, hay que ponerle una trayectoria, pues bonita, ¿no? Que pase por el origen, claro está. Pero no la encuentro, ¿no? Ya le puse uno, ya le puse otro, ya le puse ese, ¿eh? Entonces, como que uno empieza a decir, bueno, a lo mejor sí existe, ¿no? Bueno, si uno se le queda mirando un ratito, uno se da cuenta de que eso se puede reducir. X al cuadrado menos y cuadrada entre x menos y lo puedo poner como x menos y por x más y entre x menos y. ¿Verán? Y de arriba es una diferencia de cuadrados. Y entonces esto es x más y. Y bueno, pues haberme dicho desde antes, ¿verdad? Me hubiera yo evitado buscarme trayectorias y trayectorias, ¿verdad? Pues sí, con este se simplifica, entonces me queda x más y. Y entonces esto de acá simplemente es igual al límite cuando x y y tienden al 0, 0, de x más y. Y pues eso está bien fácil, ¿no? No habría ya ningún problema. Este es un 0. Porque x vale 0, y vale 0, y entonces son de los límites bien sencillos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la moraleja es buscar simplificar, ¿no? Entonces, por eso es que yo a mis alumnos generalmente siempre les echo la manita un poquito diciéndoles, ¿saben qué? Muestra que el límite no existe, ¿no? Ya sí, ya no tienen que hacer más que buscar sus dos trayectorias y ver que da límites diferentes, ¿no? No tanto dejárselos pues primero deciden, ¿no? Si existe o si no existe, ¿no? Porque sí es bastante complicado. Entonces, en este caso, pues es directo, muy directo, pues simplemente es hacer la simplificación y ya, ¿no? Ok, lo mismo a veces les ponemos un límite como este, ¿no? Límite cuando x y y tienden al 0, 0, de el seno de x más y entre x más y, ¿verdad? Y uno se le queda mirando y dice, caray, pues ahí nada, ¿cómo voy a factorizar, verdad? Y es 0 aquí, 0 aquí, seno de 0 es 0, 0 más 0, 0, 0 entre 0. Sí, otra vez, ¿no? Es 0 entre 0, ¿no? Pero si se fijan, tiene la misma estructura que la de cálculo 1. Hay un límite en cálculo 1 muy famoso, que es seno de x entre x. Y eso da 1. Se puede demostrar que eso da 1, límite.
Bueno, pues tiene la misma estructura, seno de 0 entre 0. Así, entonces automáticamente es 1. Entonces, hay muchas cosas que uno puede visualizar antes de meter la artillería pesada, ¿no? De buscar las trayectorias, todo eso, o de epsilon y deltas. A veces conviene más hacer un análisis de la función antes de empezarle a trabajar, ¿no? Si se puede simplificar, simplificamos. Y si no hay de otra más que buscar las trayectorias, pues habrá que buscarlas, ¿no? Pero bueno, en principio muchas veces el problema se resuelve simplificando. ¿Bien? Fuera de estos casos, el resto es simplemente sustitución, ¿no? Simplemente sustituir y vámonos, ¿no? Sin tanto hacer más detalle, ¿no? Cuando es 0 entre 0, es cuando hay que trabajar un poquito más. Y ya se imaginarán cuáles son los que ponen en el examen, ¿verdad? En los exámenes, ¿verdad? 0 sobre 0, ¿no? Ok. No sé si hay alguna duda con respecto a estos. Es cuestión de hacer más ejercicios, ¿no? No es tampoco es de la noche a la mañana, ¿verdad? Bueno, estos son funciones que van de R a Rn, y les digo un poquito, la idea que nos dejaron nuestras autoridades fue que, bueno, veamos las cosas básicas por el tiempo, ¿no? Entonces, podríamos seguirnos sobre estas, pero bueno, se llevan la idea, ¿no? Funciones que van de varias variables a una variable, puede ser simplemente sustituir, y si hay 0 entre 0, puede no existir ese límite. Y entonces, si el profesor me dice que no existe, entonces simplemente lo que hago es buscarme dos trayectorias que me lleven a límites diferentes, con la misma filosofía de cálculo 1, cuando la sello por la derecha y por la izquierda, nada más que aquí ya hay más direcciones. Es la única, o la gran diferencia, ¿verdad? La gran diferencia, ¿verdad? Que en cálculo 1 nada más hay dos, por la derecha y por la izquierda, es lo único. Por aquí hay más posibilidades, ¿no? Funciones, al terminar esta parte, funciones que van de R a Rn. Profe, Esas son ¿podría bien. regresar tantito la hoja? Perdón que lo interrumpa. No, está bien, también, sí. A ver, usted me dice si ahí está. Creo que ahí está más o menos. Sí, enfocado. ya está bien, solo era para ver lo último. Gracias. Sí, perfecto. Entonces, funciones que van de R a Rn. Entonces, son funciones de esta forma. Tienen una componente, tienen una segunda componente, tienen una tercera componente y así, ¿no? Hasta Fn de t, ¿verdad? Y entonces lo que quiero es sacar el límite de esa función cuando t tiende, por ejemplo, a A. No es otra cosa más que sacar el límite de cada componente. F1 de t, el límite de cuando t tiende a A de F2 de t, y así me voy hasta el límite cuando t tiende a A de Fn de t. Pero esas están bien fáciles. Cada una de estas funciones son funciones de una variable a una variable. Fj son funciones de R a R. Para toda J, ¿eh? Para toda J, 1, 2, 3, hasta N. Pero estas son de cálculo 1. Son de cálculo 1. Pues otra vez vuelven a aparecer exactamente los mismos problemas de cálculo 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una función que sea, no sé, vamos a llamarle t cuadrada menos 1, t, 2t al cubo, perdón, 2t al cubo más 3, ¿verdad? Y e elevado a la t. Por ejemplo, una función de una sola variable a 1, 2, 3, de R a R3, ¿no?
Entonces, quiero el límite de esa función cuando t tiende a 1, por ejemplo. Entonces, esto sería igual. Pues hay que sacar el límite de cada componente. De t cuadrada menos 1. Pero esas ya son de párvulos, ¿no? De cálculo 1. T cuadrada menos 1. Entonces, este es 0. Luego el límite cuando t tiende a 1 de la segunda, que son 2t cúbica más 3. Pues son 2 por 1 son 2, más 3 son 5. Y el límite cuando t tiende a 1 de e a la t, que es e. Pues entonces aquí es 0, aquí es 5, este de acá son 5, y este de acá es e. Y ya está. Entonces, vuelve a ocurrir exactamente lo mismito, los mismos problemas que de cálculo 1, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? F de t, un segundo ejemplo. Es un primero, un segundo ejemplo. F de t, no sé, seno de t entre t, ¿verdad? T cúbica menos 1 entre, ¿no es cierto? Vamos a poner el t acá para que me quede con respecto al límite que quiero entre t, así, ¿verdad? Y, ¿cuál más? ¿Cuál más? Uno entre t menos 1, así, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este de acá no me quedó, pero bueno, ya ni modo. Lo que quiero que vean es que son los mismos que de cálculo 1, cuando t tiende a 0, ¿no? De f de t. Entonces, el límite de esta cuando t tiende a 0, cuando t tiende a 0 y cuando t tiende a 0, ¿no? Entonces, el límite del seno de t entre t, cuando t tiende a 0, ¿verdad? Y hasta hay una regla del L'Hopital por ahí, ¿no? Con lo que podemos trabajar. Entonces, esto es 1, ¿verdad? Lo único que les demuestra a mis alumnos de cálculo 1. 1. El límite cuando t tiende a 0 de t cúbica menos t entre t. Esto es 0, ¿verdad? 0 entre 0. Pero bueno, antes de eso, t cuadrada menos 1, que límite tan chafa, pero bueno. Eso me pasa por no copiarme uno de algún libro bien elaborado, ¿no? T cuadrada menos 1. Cuando t tiende a 0. Esto es menos 1. ¿Vean? Entonces, 0 entre 0. Factorizo una t. Simplifico y me queda t cuadrada menos 1. Cuando t tiende a 0, este es 0 menos 1, menos 1. Y finalmente el límite cuando t tiende a 0 de 1 entre t menos 1, pues ese creo que ni hay ningún problema. 1 entre menos 1, o sea, menos 1. Entonces, esto de acá, este es 1. Este de acá es menos 1. Y este de acá es menos 1. Y ahí está la respuesta. El límite de esa función cuando t tiende a 0 es 1, menos 1, menos 1 y menos 1. ¿Ok? Entonces, no hay mucho problema. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿O ya se puso feo? No, no se puso feo, ¿no? ¿Alguna duda de esto? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, mucho de lo que aprendemos en cálculo 1 lo estamos retrayendo aquí. Bastantes cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en estos casos, el contacto con cálculo 1 es muy directo. El otro, bueno, pues son más variables, ¿verdad? Y ya vimos que puede haber problemas, sobre todo con los ceros entre ceros, ¿no? Hay infinitos también, hay todo eso, no los hemos tratado, pero bueno,
Generalmente los que siempre tratan son los ceros entre ceros. Ahí tiene problemas cuando son varias variables a una variable. Y entonces eso podría llevarme a que el límite no exista. Una forma de mostrar que no existe es tomarme dos trayectorias y ver que me da límites diferentes, en analogía con cálculo 1, que hacíamos el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Si tengo dos trayectorias que me dan límites diferentes, entonces el límite completo no existe. Aquí el problema es que existen más posibilidades, más direcciones de aproximación. En cálculo 1 nada más es por la derecha y por la izquierda. Entonces, hay un problema acá, ¿no? Pero bueno, en principio se puede realizar. Y este tipo de funciones de RRN, pues son básicamente funciones cuya componente, cada componente tiene los mismos problemas que cálculo 1. Entonces, volvemos otra vez a retraer nuestro curso de cálculo 1 para ese tipo de límites, ¿no? ¿Ok? Y bueno, una aplicación, hay varias aplicaciones de los límites, claro está, ¿verdad? Sobre todo en funciones que tienen varias variables, que muchas veces lo que queremos es ver cómo se comporta mi modelo matemático, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones. Pero bueno, dos de las aplicaciones que vamos a utilizar son derivada e integración. Las dos son límites finalmente, ¿no? Entonces, la clase que viene, que es el miércoles, lo que voy a hacer es un poquito redondear esto, ya para terminar, y pues ya empezar con derivada, ¿no? Con derivación, porque nos quedan, ¿qué? 6 semanas íntegras, bueno, ya ni tantas, ¿verdad? Porque hoy ya no cuenta. 6 semanas, y bueno, esas 6 semanas hay que distribuir básicamente 4 temas, ¿no? Entonces, voy a ir retomando poco a poquito las cosas para ir avanzando pues lo más rápido, pero tampoco de dejarlos, ¿no? Sino que se vaya entendiendo, ¿no? Ok, entonces si no hay dudas, ahí la dejo porque ya se me está acabando el tiempo. Ok, entonces si no hay dudas, ahí la dejo. ¿Todo bien? Profe, muchas Profe, gracias. ¿todo bien? Todo bien. Sale, jóvenes. Entonces yo reviso sus tareas y en principio nos vemos el miércoles. Descansan, jóvenes. Si todavía tienen alguna materia ahorita, pues que se les haga ligero. Si no, bueno, descansan y nos vemos el miércoles. Profe, ¿le puedo Sí, mandar todavía mis dudas de la tarea 2 en correo? sí, claro. Sí, sí lo terminaste, sí. Sí, No sí, sí, la terminé. sí. Perfecto. Sí. Por correo electrónico está perfecto. Me parece bien. Tú mándamelo y yo reviso. Ok. Bueno, entonces nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Profe, cuídese mucho. Sí, Gracias, gracias. profe. Igualmente. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.